Muy bien. Entonces, en realidad, Copacabana resulta ser un lugar muy importante y muy interesante cuando uno analiza esto de la religiosidad popular, ¿no? Porque según los historiadores, los estudiosos, es el primer lugar, el primer santuario y la primera advocación que asume el nombre de una deidad, ¿no? Por eso el título de esta presentación es Copacahuana, Copacabana, ¿no? Porque el origen de la palabra pues está en el idioma ancestral y es el nombre de una deidad femenina, ¿no? Como lo voy a ir mostrando, y obviamente también el lugar tiene ese nombre. Entonces, ¿dónde queda? Tal vez para muchos resulte redundante, pero quisiera decirlo. Copacabana queda en La Paz, Bolivia, a orillas del lago Titicaca, y tenemos una frontera, estamos lado a lado con Perú, ¿no? Parte del lago Titicaca está colinda con el Perú. Y bueno, hablando del contexto geográfico, Copacabana está ubicada en la provincia Manco Cápac del departamento de La Paz en Bolivia. Es una península rodeada del lago más alto del mundo, el lago Titicaca, que tiene una superficie de 8.372 kilómetros cuadrados. Y Copacabana está a 3.841 metros sobre el nivel del mar. Por eso el lago Titicaca y también Copacabana, pero el lago Titicaca es el lago más alto del mundo, ¿no? Eso también muestra su peculiaridad. Ahora, hablando un poco de lo que fue lo precristiano, podríamos decir que Copacabana ya tenía culturas organizadas y a través de varios cronistas, entre ellos Ramos Gavilán, se sabe que las culturas que rodean al lago Titicaca son culturas social, política, económica y religiosamente organizadas, que en el periodo de la dominación inca fueron sojuzgadas, ¿no? Una cita textual de Ramos Gavilán dice así, llámase esta isla Titicaca, donde era el más famoso adoratorio que el demonio en todos estos reinos tenía, y para su servicio mandaba que de las más provincias del que señalaba le sirviesen ahí indios. Entonces, las fotitos que voy mostrando son fotos sobre todo de la Isla del Sol, llamada actualmente Isla del Sol, pero que en su época era la isla Titicaca, ¿no? En tiempos preincaicos, incaicos y coloniales, Copacabana fue siempre un lugar especial, no solamente por la belleza de su paisaje y geografía, sino también porque era un sitio sagrado en las diferentes épocas, Oya, incaica y cristiana. En época incaica, en la isla Titicaca, se encontraba aquel famoso adoratorio y templo del sol, cuya memoria durará cuanto durare lo que estos naturales tienen de su principio, dice Ramos Gavilán. A la parte oriental, casi al fin de las dos dichas provincias, muy vecino a la laguna, está el solemne sitio y dichosísimo pueblo de la jurisdicción de Omasuyo, la grande legua del cual está Yunguyo, lugar primero de la gobernación de Chucuy. Y aquí viene el nombre, ¿no? Especial, Copacabana, Copacabana es originalmente de espada de Pisimanos, dice Ramos Gavilán, dice Reginaldo Lizárraga, ¿no? De color azul verdoso y significa lugar donde se puede ver la piedra preciosa. Bueno, en la crónica de Ramos Gavilán, que es la que más se conoce, hay otras inéditas, ¿no? Que son las que yo he presentado en la tesis doctoral. En esta crónica, que es la más conocida, el cronista, un poco haciendo ese análisis, ¿no? De esta deidad ancestral, la van comparando, ¿no? Por un lado, con Fedro, ¿no? Una especie de Dagon, de deidad
¿no? Que estaba también entre los griegos, los romanos, y sí era una deidad femenina, pero como que la mirada de los misioneros es un tanto negativa, ¿no? Como era una deidad que incitaba al pecado, a los marinos, ¿no? Y claro, también en el imaginario y en la cultura griega y luego en el cristianismo también, esta deidad fue comparada, ¿no? Con una sirena. Y las sirenas sabemos que en la tradición siempre tenían ese espíritu de pecado, ¿no? Y tal vez el cronista hace esta comparación también para explicar por qué luego en febrero se ha dado la entronización de la imagen como para, diríamos, destronar a esta deidad femenina negativa y entronizar, ¿no? A la Virgen María de Copacabana. Repito, ¿no? Este nombre, por primera vez, es un nombre ancestral atribuido a una imagen, a una deidad femenina y de la cual asume el nombre esta vocación mariana, ¿no? Copacabana. Por ejemplo, tenemos Guadalupe de México, que seguramente también te nos explicará, pero Guadalupe era el nombre de una advocación mariana española, ¿no? Y si bien es el santuario más conocido a nivel mundial, en las crónicas sobre Copacabana se dice que Copacabana en su época también era muy importante, ¿no? Se compara las peregrinaciones al santuario con peregrinaciones que se hacían a Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, creo que por estar en una región como Bolivia, etcétera, no ha sido o no es tan difundida esta devoción, pero a nivel de importancia en su época, realmente las crónicas afirman que sí lo era, ¿no? Ahora, otro dato interesante para ilustrar toda esta presentación es que Copacabana era un lugar de peregrinación hacia la isla Titicaca, que hoy es la Isla del Sol, como decíamos, ¿no? Y el cronista Ramos Gavilán nos dice que en ella se hizo puertas, había porteros y guardias que con sumo cuidado examinaban a los que venían en demanda de sus romerías a las islas, donde estaban los adoratorios y los entregaban a un penitenciario, que para este efecto residía allí, el cual, según la calidad de sus culpas, les imponía las penitencias que después de haberles dado ciertos golpes con un guijarro en las espaldas, se abstenía de sal, ají, que son pimientos, y carne. Y hecha esta ceremonia de expiación, es decir, los penitentes que iban a adorar al sol a la isla Titicaca, pues estaban ya purificados, ¿no? En Copacabana, justamente porque era un lugar de purificación, ¿no? Y es interesante en la actualidad, con todo este empuje, este proceso que se ha propuesto en Bolivia de descolonización, en Copacabana se da aún muchos ritos, ¿no? Por ejemplo, el 21 de junio, cuando yo fui a hacer filmaciones a los lugares, pude ver que hay gente que se viste, ¿no? De incas, las ñustas, el inca, y recibe y espera el sol, ¿no? Como su deidad. Es súper interesante que aún pervive esta tradición, ¿no? Y creo con más fuerza con este dicto proceso de descolonización, ¿no? Pero bueno, el lago Titicaca junto a Copacabana y las Islas del Sol y de la Luna formaban parte de un complejo religioso sagrado, en cuyo seno nacieron todos los mitos de creación de las culturas precolombinas. Es decir, el lago Titicaca para los indígenas era el lugar de origen del mundo y de los seres humanos, ¿no? Hay unos cuadros muy bonitos en Copacabana donde muestran a Mama Ocllo, ¿no? Y Manco Cápac como los primeros habitantes del lago, de ellos salieron del lago y en esos mitos de creación son los primeros habitantes, ¿no? Y a partir de eso pues surgen
estas grandes culturas, ¿no? Que había. Bueno, claro, lo que quise decir con todo lo dicho es que Copacabana ya era un lugar santo, ¿no? Es decir, esa percepción de ser un lugar por su belleza, por la estética que mostraba, la admiración que causaba en la gente y que evidentemente al estar como antesala de la isla Titicaca, donde se adoraba el sol, pues era considerado ya como un lugar sagrado, ¿no? Y hay esta cita textual hermosa de Ramos Gavilán que evidencia eso. Por ejemplo, compara, ¿no? Copacabana como esa tierra elegida, ¿no? Esta tierra prometida que Dios prometió al pueblo de Israel, ¿no? Y dice así: cuando Moisés vio aquel portentoso prodigio de la zarza y determinó llegarse a ver aquella misteriosa visión, que estando la zarza toda vestida de fuego, no sé qué más, iré y veré esta visión. Oyó una voz que le dijo: Moisés, quitaos los zapatos, que la tierra que pisáis es santa. Santa es la tierra de Copacabana, donde está aquella zarza divina, rodeada del fuego de su unigénito Hijo, ¿no? Entonces, Copacabana también para los cronistas, los misioneros que estuvieron ahí y también ahora es un lugar especial, ¿no? Porque te admira la belleza, te admira la energía que tiene, pero ahora para nosotros creyentes y con una devoción especial a María, pues esta tierra realmente es santa, ¿no? Es mucha emoción cuando uno pisa Copacabana. Pero un poco siguiendo y queriendo dar también como un preámbulo a la explicación que nos dará seguramente Monseñor Sergio, nos dice también un poco los informes, ¿no? De varios cronistas, que lo resumo así, ¿no? Cuando los conquistadores y misioneros llegaron a estas tierras, se encontraron con una gran civilización. Sin embargo, varios factores les impidieron reconocerla y más aún valorarla. Vale la pena señalar algunos: la mentalidad etnocéntrica y eurocéntrica propia de la época, ¿no? De aquellas épocas. No olvidemos que a nuestras tierras llega, eh, diríamos, ese modelo de cristiandad española, no llega el cristianismo puro, llega un modelo de cristiandad nutrida de lo que es España y su forma también de religiosidad, sus costumbres, su idioma, ¿no? Por otro lado, también con esta mentalidad llegan los dogmas cristiano-católicos de la Edad Media, ¿no? Y comienzos de la moderna. El humanismo clásico, junto al espíritu de conquista de nuevos mundos, a costa de cualquier precio. El Papa Alejandro VI aprobó en 1493 el descubrimiento de Cristóbal Colón junto a las adquisiciones de las tierras encontradas. España se unió a las Indias Occidentales con el compromiso de dar a conocer a los habitantes de las mismas el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de hombres idóneos y conocedores de la fe católica y de las buenas costumbres. En este momento, de la llegada por un lado, de conquistadores españoles que traían también la evangelización, ¿no? Porque esto fue, diríamos así, el trato que se dio a través de el Papa y los reyes de España, ¿no? De que vinieran hombres probos, conquistaran nuevos territorios, pero que trajesen la fe, ¿no? El Papa Paulo VI, y aquí hay una bonita explicación de cómo va surgiendo también la religiosidad popular, ¿no? Es decir, esa simbiosis entre lo ancestral y lo propiamente cristiano, ¿no? El Papa Paulo VI dio indicaciones de cómo debía ser la forma de evangelización con estas palabras: que los días que los indios por sus antiguos ritos dedicaban al sol y a sus ídolos se reduzcan en honor del verdadero sol Jesucristo y de su Santísima Madre y demás santos, en los que la Iglesia celebra sus festividades.
los indígenas adoptaron la nueva religión, no sin rebeldía ni sufrimiento, ¿no? Todos los que estudiamos historia de la iglesia sabemos que hay tres periodos, ¿no? De este proceso de evangelización, ¿no? Podríamos decir aquí entre paréntesis, ¿no? Que hay un método, por ejemplo, inicial, que es de tabula rasa, ¿no? Aquel método que quería extirpar idolatrías, que quería hacer que el cristianismo, pues, nazca sobre algo ya llano, ¿no? Que los indígenas olvidaran todas sus costumbres y demás. Otro momento de inculturación, ¿no? Que es el que creo al que responde Copacabana, ¿no? Donde los misioneros, sobre todo los agustinos, eh, asumen las costumbres de los indígenas, no las rechazan, y sobre eso, sobre esa forma de religiosidad, es que evangelizan, ¿no? Entonces, también por esto, los indígenas escucharon que los recién llegados les decían y observaron cómo obraban, ¿no? Y creo que luego, cuando digo, y poco a poco fueron incorporando los nuevos elementos del cristianismo a su universo religioso, integrándolos casi siempre, esta última parte respondería a ese tercer método de evangelización, que es haber asumido ya el cristianismo, sin embargo, no haber rechazado sus antiguas costumbres, pero sobre todo cuando cala la evangelización, es cuando estas personas, misioneros especialmente, que se dedican a la evangelización, dan un trato digno al indígena, ¿no? Mientras eso no pasaba, pues el indígena rechazaba, ¿no? Porque no aceptaban el maltrato, ¿no? Entonces, después de la conquista española, comenzó la evangelización de la población indígena. En el lago Titicaca, esto sucedió por parte de la orden dominica. Por lo general, los habitantes de un distrito o comarca eran reducidos a una doctrina. Este término tiene como objetivo el proceso de catequesis, instrucción e iniciación en el cristianismo. La doctrina generalmente se transformó en parroquia indígena, ¿no? Entonces, este lugar, diríamos, este espacio en que los misioneros enseñaban el evangelio a los indígenas se llamaba doctrina, ¿no? Y estas doctrinas eran como espacios en los que agrupaban a los indígenas para que la evangelización sea más homogénea, ¿no? Que no haya tanta dispersión. Luego estas, también en una tercera época, ya con los jesuitas, se llamarán las reducciones, ¿no? Pero bueno, fue así en este proceso, sobre todo de evangelización, y especialmente en Copacabana, cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Cuando uno revisa las crónicas de Ramos Gavilán, de Antonio de la Calancha, de Reginaldo Lizárraga, etcétera, siempre ellos van a, en primer lugar, hablar de las costumbres de los indígenas, de cómo era su religiosidad, su organización, y sobre eso ellos van a ver la mejor forma de hablar del cristianismo, ¿no? Y algunos con una mirada negativa decían, ¿cómo ellos nos entienden tan bien, no? Para algunos esta comprensión interesante y tal vez para algunos fácil, era como trampas del demonio, ¿no? Para algunos misioneros. Para otros, eran las semillas del verbo que ya estaban en las culturas y que, bueno, les permitía a los indígenas captar de una forma clara también quién era María, quién era Jesús, y abrirse, ¿no? A esta devoción. Entonces, para ir terminando un poco, lo que a mí me llama la atención, lo que me admira, es esta capacidad del indígena de haber creído en María, ¿no? Con una devoción muy fuerte, muy penetrada en la cultura, pero al mismo tiempo una devoción que no ha olvidado, ¿no? Su cultura, sus costumbres, porque todo el que ha ido a Copacabana sabrá que
que si bien es una devoción muy cristiana, peregrinaciones con sentido penitencial, caminatas de 2, 3 días a una altura de 4000 metros, esa devoción, ¿no? De hacerse cubrir con el manto, etcétera, etcétera. Y además esa belleza del paisaje, de lo que implica Copacabana, ¿no? Es un modelo, una forma de religiosidad muy especial, muy fuerte, paradigmática también podríamos decir así, que convoca a ricos y pobres, a todos los estatus que podamos pensar que hay en Bolivia, y es un santuario realmente energético, lleno de belleza y de espiritualidad también, ¿no? Entonces, no hay, diríamos, como digo, no hay un cristianismo así puro, vamos a decir, ¿no? Sino que es un cristianismo que no ha olvidado tampoco lo ancestral, porque ahí vas a ver yatiris, vas a ver parejas que van al templo, pero al mismo tiempo se hacen bendecir, etcétera, ¿no? Lo que yo más destaco además, para ir terminando, es la belleza de Copacabana, ¿no? O sea, una belleza sin igual, sin parangón, ¿no? Y creo que esto le da a la imagen de María un rostro moreno que atrae, ¿no? Que atrae, que enamora a la gente y que seguramente también hace que el catolicismo sea vivo en estas regiones, ¿no? Muchas gracias, con eso termino.